al querido público, sino también a través de las plataformas digitales RCC Media. Síguenos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Se despertó Evelyn, ¿ya la escuchaste? Está No. despierta. Ya peleé. Ese café, bueno, por cierto. Así, muy bueno el café. Debemos felicitar a la chica. Y nuestros números telefónicos de cabina son 809-682-9850 y el 1833-380-0062. Aquí el equipo de Legal Radio está para ustedes, señores. Y dentro de la noticia, vámonos, pues, como de lo... ¿Cómo que se dice? No es de un extremo a otro, sino como de lo sutil a lo... No creo. Tú dices de lo bello a lo ridículo. De lo ridículo a lo bello, ¿no? Yo no lo quería poner así, tú estoy tratando de que otra persona asumiera la responsabilidad. Pero Rochi está libre. Free Rochi, ese movimiento logró, pues, su finalidad y Rochi está fuera de Najayo. El poder de los medios de comunicación, volvemos a lo mismo. No, lo que yo te dije a ti en el momento en el que se le impuso la medida, si hubiésemos estado en campaña política, los políticos no se le despegaran como mosca, porque es una persona que moviliza masa y los políticos lo están viendo. Un dirigente social real. Claro, es un canalizador de esa explosión social donde el Estado no llega. Sí. Porque el Estado no llega donde las cosas no se ven, donde las cosas no tienen resultado mediático. El Estado ahí no llega. El Estado no sana las heridas que no puede publicar. Pero, entonces, es justo decir que nosotros siempre asumimos una posición académica de que las disposiciones de la libertad debe de ser una regla. Eso no es no es un asunto para hacernos graciosos, ni para hacernos, digamos así, popular o para caer bien en un sector. Nosotros hemos dicho que en todo proceso donde no haya riesgo procesal, Rochi ni siquiera tiene visa, señores. Entonces, donde quiera que haya una persona en riesgo, debe de ser puesta en libertad para defenderse. Fíjate que entró una llamada inmediatamente, se cayó. Bueno, continúa. Pero mira, con relación a ese proceso, yo me he mantenido como muy al margen de esos temas. Te veo muy al margen. No, porque tenía que leer y mirar y saber. Te siento al margen. Ve que salió el atajo de allá de Najayo. ¿Tú has podido entrar tu vehículo a Najayo? Sin ser fiscal. No. No, pero así no. Entonces, eso fue lo que yo vi. No, pero de verdad, mira, entonces, ¿qué sucede? Las expresiones de su padre realmente, el comportamiento de la otra persona, la joven que está vinculada a su proceso, yo lo asumo como una muestra de lo que nuestra sociedad está construyendo. En una ocasión, yo no sé si fui demasiado desafiante, y yo establecía que si aquí los jueces evaluaran las posibilidades que ha tenido o han tenido alguna de las personas que incurren en una violación o un desconocimiento de la ley, remitieran a esas personas a tratamiento, algún tipo de tratamiento de asistencia, eso hemos estado de acuerdo. Y no las enviaran a una prisión preventiva. Porque sin identificarme con ninguna de la conducta que ha tenido ese joven, yo soy pro libertad, en extremo garantista, yo entiendo que él no tuvo una oportunidad distinta. Es decir, para él lo que él hacía, y eso lo tratamos una vez, era algo normal, natural, porque ese era su entorno. No conocía otra cosa. Y nunca nadie pudo guiarlo. Además de que muchos no se dejan. Sí. Pero es producto también de la misma rebeldía, de la misma inconformidad, de que no puedo hacer otra cosa, ¿qué voy a hacer hoy? No tengo nada. Mira, muchos jóvenes aquí tienen deseo de hacer algo, señores, y no les es posible, no hay oportunidades. Fíjate, por esa misma situación, la magistrada que le hizo una crítica bastante severa en primer grado, no fue en segundo grado. Ahora fue que le variaron la medida, ¿verdad? En la corte. No, fue la corte. No. Fue la corte. Yo digo, en la audiencia anterior de revisión de medidas. Fue un voto salvado. Fue en la crítica que tanto se mediatizó fue en corte. Fue en corte. Ahora, la magistrada de Olina Salvador. Sí, quien ahora le varió la medida fue una juez de la instrucción a raíz de una revisión. Escucha Legal Radio para que te enteres. Claro, niño. Lo que pasa es que esa crítica que se hizo en principio, tenemos que entender que los jueces son ciudadanos, son seres humanos también, que transgredió un poco tal vez la función jurisdiccional.
posiblemente, pero es una ciudadana que tiene familia y que está afectada, ¿verdad? Posiblemente de la desvalorización. Porque una cosa es el ser humano y otra cosa es lo que está haciendo con su música y lo que está haciendo con su conducta. La mediatización del proceso, porque recuerden que José Martínez, que fue el abogado que el titular, somos muy amigos, yo lo aprecio muchísimo, mi fajador, mi hermano. Realmente hizo una labor encomiable porque se manejó. Lo ha maltratado el PRM, pero está bien. ¿A quién no? Entonces, hizo una labor encomiable. Incluso presentó dentro de los presupuestos artistas notables. El país lo llevó a la audiencia, así como otras cosas. Y logró victimizar a tal punto de que le variaran la medida y se identificara la necesidad de variársela por el hecho de que no existía o no existe peligro de fuga. Todo coalicionando con la conducta que en un momento determinado se presentó a la población que ejecutaba el imputado. Y volvemos a lo mismo, el tema de la filtración de las informaciones, cómo la ciudadanía se va construyendo un criterio y eso en un momento determinado pudo ser relegado a nivel de medios de comunicación. Es decir, por el mismo poder de los medios de comunicación, la situación que en principio fue presentada de él fue relegada y se victimizó a la persona, se generó un escenario favorable para que finalmente una juez de la instrucción le variara la medida. Pero mira, voy a tomar dos cosas de tu discurso, bien elaborado, bien pensado, pero en algo no estoy de acuerdo y genero una crítica. Gracias a Dios. En algo es que cuando la jueza de corte emite su voto salvado, es decir, que motiva la posición que genera, porque fue un voto mayoritario, no fue unánime, porque hubo un voto disidente que dijo sí hay condiciones para dar la libertad. Yo dije en esa ocasión que el gobernador de Texas había dicho, cuando la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos había anulado la posibilidad de las mujeres embarazadas interrumpir un embarazo no deseado, por lo tanto, reforzó en casi los 50 estados la prohibición del aborto. Él dijo, en el estado de Texas es una sentencia verdaderamente destructiva. Y dijo algo, dijo, no puede ser que a una persona se le sancione y que a una persona que utilice un arma y mate 16 personas se le permita usar armas. O sea, esa dicotomía. Pero dijo algo, pero las decisiones en este estado se van a cumplir, pese a que yo esté en desacuerdo. Esa democracia de lo que nosotros criticamos no es una crítica a los jueces por su actuación. No, y rescato eso. La jueza pudo tener sus motivos para dar eso, y yo respeto sus motivos. Pero si yo estoy en desacuerdo, no quiero enfrentar el Poder Judicial, porque el Poder Judicial ya tiene muchas cargas. Yo quiero establecer que siempre hemos dicho, porque es difícil ser coherente y mantener una postura. La libertad debe de ser la regla. Sí. Tú no debes de anticipar una pena. Y hemos dicho, Gustavo, lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo. Claro, claro. Las medidas de coerción no es un mini juicio. No es eso. Y se reproduce y se vende como si fuese una ganancia de proceso, de causa. Y eso daña mucho, sobre todo porque la persona en estado de privación, que el 80% de los que están privados son preventivos, quiere decir que hay una deficiencia del sistema. No debería ser cuando hay alternativas de ese proceso para la sujeción de la persona a un proceso judicial. Eso es así. De manera que la persona no debe detenerse por un proceso judicial y debe de ser loable y aplaudible esa toma de decisión para que él pueda defenderse en estado de libertad y pueda continuar, digamos, con su vida y que pueda de alguna manera defenderse en estado de libertad. Mira, hay un aspecto importante, porque es que la prisión preventiva, y hemos como hablado tanto de prisión preventiva y de medida de coerción, que tú a veces te cuestionas. Yo me cuestiono y digo, pero ¿será que estoy perdiendo el norte? Es que no vamos a avanzar en materia de medida de coerción. Es que ¿por qué tener la cárcel llena de seres humanos? Por ejemplo, en ese caso, ¿qué es lo importante?
proteger a una víctima menor de edad que supuestamente ha sido agredida sexualmente, ¿verdad que sí? Entonces lo idóneo ahí es que ese imputado no tenga acceso a esa víctima, ni que esa víctima en determinado momento pueda, en su afán de tener tal vez un contacto con este imputado, que es una persona conocida, una persona del medio, un artista, pueda acceder a él. Entonces, eso es lo que el juez tiene que garantizar. Eso solamente es posible en prisión preventiva. Y te hago la pregunta, porque una vez en la Cámara de Gesell, señor, vino dura Evelyn hoy, Sí, no. Yo quise que la tierra me tragara, porque joven... Tú me tienes que dar el 50% de responsabilidad de su lucidez en el día de hoy. Sí. Y no hago más comentarios. Señor, yo le dije a usted, yo estaba leyendo a esa hora. Entonces, pero él me tiene una medida coercitiva, lo viene a mí. Sí. Ya lo viene a las 5 de la tarde. Me tiene la salida prohibida. Jefe. ¿Cómo Sí, que tú dices? Jefe, mira. No, pues un tirano. Un tirano, hombre. Se lo dije, no, yo le dije al que yo no me iba a descomponer. Que me iba Activé a el portar seguimiento los viernes de las 5 de la tarde. No, a todo el mundo. A todo el mundo. Mira dónde está. Y yo desde los jueves estoy llamando. Entonces, mira, venía con una anécdota personal. Y en una ocasión, participando en una cámara de Gesell, se me ocurrió preguntarle a una menor de edad que estaba supuestamente en condición de vulnerabilidad sexual frente a un adulto. Ella dice, no, yo no he tenido más contacto con él después que él está en La Victoria. Yo no lo he vuelto a ver. Yo le digo, ¿y por qué tú no lo has vuelto a ver? Ah, porque en La Victoria no me dejan entrar. Ella fue con ella 14 años. intentó. Ella fue. ¿Me entiendes? Y es una realidad social. Entonces, señores, tenemos que ver esto. Y yo no digo que esas situaciones favorezcan al mayor de edad, porque queremos tratar a todo el menor de edad como que no es capaz de tomar decisiones razonadas. Y a todo el mayor de edad, como que tú cumples 18 años hoy, mañana tú amaneces maduro como un guineo, como un aguacate, y que tú puedes pensarlo todo, razonarlo todo cuando nunca lo has hecho. Wow, lúcido. Entonces no puede ser así. Por eso yo dije desde un principio, tú le haces un test psicológico del árbol o de cualquier test psicológico y Rochi te da 15 años. Y cuidado. Porque su edad biológica no se corresponde. Eso es un niño que hay ahí, legalmente hablando. Y reto a cualquiera a que se haga esa disposición, digámoslo así, médica científica. Porque su pensamiento y sus expresiones no son de una persona correspondiente a su edad biológica. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú contrarrestas eso y lo llevas en un proceso que podría ser como un proceso de cheque, tú el que dio cheque sin fondo, ¡ya! Sí. No. Para eso está el proceso y se construye una investigación para que cada caso refleje su realidad social y construir un proceso en base a eso. Entonces, eso refleja muchas cosas que suceden en el día a día y nos levantamos un día persiguiendo cosas que no perseguíamos. Mira, hay una, no deja de ser una realidad. Mira, una madre que dando medicamentos para evitar un aborto mata a la hija. Le provoca la muerte, pero vamos a ver si fue la intención de esa madre. No, claro, provocarle la muerte a ella. Claro que no. Pero ya tú sabes que a ella le van a pasar el rolo. Porque es así. Pero da los créditos del rolo, sobre todo en materia civil. Tú no lo lees en Twitter. No. ¿Quién es el autor del rolo? No, mi amigo Cristian Martínez. No, Cristian Martínez, mi hermano. Sí, pero ahora entonces. Lo lleva dura ahí. Sí, pero ahí voy. O sea, los jueces se dejan impactar de todas estas situaciones. Una irresponsabilidad. Bueno, pues entonces es donde yo voy y establezco que la inteligencia emocional de los seres humanos que ejercen la función jurisdiccional debe ser reforzada de una u otra forma. Y lo que debemos comenzar es por el apoyo del mismo órgano. Pero no hay un juez, oye, mira, más del 60-70% que inmediatamente recibe un caso de estos tipos pueda fijar una posición objetiva. No es posible. No es posible en más del 70% de los casos. No, pero por Dios, lejos de esa realidad, la prisión preventiva es como si fuese, desmonta tú la prisión preventiva que ya tú llevas. Pero claro. La presunción de prisión preventiva que ya tú tienes, trata de desmontarla aquí. Es decir, el juez de garantía, señores. Es desafiante. Es desafiante, porque es desconstruir. Y miren, el analfabeto del siglo XXI es aquel que no logra aprender a desaprender para aprender de nuevo, adaptarse a una realidad constante. Entonces no puede ser
que la prisión preventiva, y lo decimos porque vuelvo y reitero y lo diré siempre, es difícil ser coherente. La prisión preventiva es la excepción, la última ratio, lo último que se puede pensar. Y eso es una regla. No existe ningún proceso mediático científicamente comprobado que usted llegue a una sede judicial y que no salga con una prisión preventiva. Eso es así, pero entonces en países como estos, lamentablemente, hay que conectar la situación de las causales que pudieran dar al traste con el riesgo de, ¿verdad?, con el peligro de fuga, conectarlo con las estructuras, porque tampoco es que vamos a satanizar totalmente el tiempo de la imposición de la medida, ese momento en que se consigna la prisión preventiva. Yo sé que el juez, cuando se sienta ahí, va a verificar el tipo penal por el cual está siendo solicitado la imposición de medidas y la calificación jurídica que tiene ese hecho, perdón, con las estructuras que tenemos. Aquí todo el mundo sabe que cualquiera sale por la frontera o por cualquier litoral teniendo recursos. Eso es así. Segundo, aquí todo el mundo sabe la vulnerabilidad del grillete electrónico, que yo mismo la probé. Es decir, tú sabes que con el grillete electrónico te dan un rango de movimiento X. Imagínate tú. Es decir, para que la gente si es provincia, provincia. Provincia. Si es distrito nacional, es distrito nacional. Reacción temprana cuando ocurre algo con ese imputado que tiene ese grillete. ¿Tú sabías que eso es de plástico? Pero Gustavo, tú sabías que, por ejemplo, tú te pones en el umbral de tu radio. Es decir, tú dices, bueno, no puedo pasar del 9 del kilómetro, del 9 de la autopista Duarte. Y te sientas ahí en la bomba Shell que está antes de Carrefour. Y con una pinza te corta el grillete. Lo dejas ahí. Y lo dejas ahí. ¿Tú sabías el nivel de reacción temprana? Esos 25 o 30 minutos para que la autoridad o el servicio privado de seguridad llegue ahí. Deja de dando ¿Y idea. por dónde andas tú? No, te estoy hablando de la vulnerabilidad, porque ahora vamos, así como analizamos una cosa, analizamos las demás. Un saludo ahí afectuoso a don Antonio Payá, el presidente del grupo que siempre nos da seguimiento. Mira, yo tengo un saludo que es un compromiso aquí pendiente. Así es. Entonces, esa condición de vulnerabilidad, esa realidad, los jueces están ahí para verla, es decir, para analizarla. Entonces tampoco vamos a satanizar al ser humano que ejerce la función jurisdiccional. No, por eso te digo, nunca se puede, porque ese juez es él y la circunstancia que lo ha llevado ahí. Gustavo, pero piensa en un momento, en una proyección jurídica. Cuando se aprueba el código con un cúmulo de pena, donde cada infracción puede ser acumulable, donde cada violación en sí misma, si tú estafaste en piramidal, cada persona tú puedes acumular la pena porque se permite la violación de otros hechos o el mismo delito puede ser reiterado hasta un máximo de 60 años. Nadie en ninguna circunstancia que cometa un delito bajo ese código nuevo va a ser merecedor de libertad. Va a ser merecedor de defenderse en condiciones reales de tener una medida alterna que no sea la prisión preventiva. Eso es así. Porque agrava mucho la situación. Y la calificación jurídica llegó, hay que dar un aplauso. Profesor un aplauso a nuestro invitado. Claro. Bienvenido. Pero la calificación jurídica en un código penal, si tú haces la proyección jurídica que se viola el mismo texto, pero también otros, y se proyecta, la prisión preventiva va a ser una regla, si hoy es una regla, en un código penal donde se acumulan las penas, donde tú, desde la conspiración, desde la ejecución y desde el ocultamiento, puedes tenerlo, no va a haber posibilidad alguna de que una persona pueda tener esa presunción de culpabilidad cuando llegue a sede judicial y con mediatización del proceso. Y me gustaría ver la posición del profesor, que ha sido crítica siempre con eso. La mediatización lleva un complejo de culpabilidad y con un nuevo código que acumule pena hasta 60 años, nadie va a ser merecedor de una libertad en condiciones para defenderse. ¿Tú sabes cuál es la regla? Prisión. Te digo cuál es la regla. Prisión. No, la regla es legalizarte, porque nuestro invitado llegó. Seguimos después de la pausa. Escuchas Legal Radio por Rumba 98.